esta clase vamos a ver uno de los verbos más importantes del inglés y es el verbo to be, que significa ser o significa estar dependiendo del contexto. Para trabajar primero con este verbo es importante comprender los pronombres personales en inglés y que son estos: I, you, he, she, it, we, you, they. Un pronombre personal es aquella palabra que nosotros utilizamos en lugar de los nombres. Por ejemplo, en lugar de decir Iván, que es mi nombre, voy a decir yo. En lugar de decir mi papá, digo he. En lugar de decir mi hermana, digo she. Esos son los pronombres en inglés y los utilizamos mucho en lugar de los nombres. Por eso la palabra pronombre, en lugar del nombre. A continuación tienes este grupo de diferentes nombres de personas y los vas a sustituir por un pronombre de estos que están aquí en la parte superior. ¿Cuál es el pronombre que utilizarías con cada uno de ellos? Puedes pausar el video y hacer este ejercicio básico. Los pronombres correctos que debiste haber usado son los siguientes: she, he, we. En lugar de decir Jaime y yo, vas a decir nosotros. La palabra nosotros sustituye a Jaime y yo. Igual, la palabra he sustituye aquí a Robert. Ahora, debes de prestar mucha atención a lo siguiente. Cuando estás hablando de un nombre, de un animal, de un lugar o de un objeto, así como aquí el gato, en todo caso, si no es una persona, debes utilizar el pronombre it, ¿ok? El it es el que vamos a utilizar cuando estemos hablando de algo que no es una persona. Si es singular, si hablamos de solamente uno. Pero si hablamos de muchos en plural, como el ejemplo que está acá, que dice de los perros, acá, cuando hablamos de muchos, el pronombre que vamos a utilizar para referirnos a los perros en plural va a ser they. Tanto it como they se utilizan para objetos, para cosas, para lugares. La diferencia es que it se utiliza cuando hablamos en singular y they cuando hablamos en plural. Y por supuesto que they también se va a utilizar con personas, ¿ok? Es el único pronombre que puede ser utilizado con personas cuando hablamos de plural y también con objetos o cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer y manejar correctamente los pronombres en inglés? Por lo siguiente, presta mucha atención a estos enunciados que son enunciados básicos. Sin embargo, en ninguno mencionamos un pronombre. En ninguno está el pronombre yo, tú, él, nosotros, no está. En español normalmente hacemos esto, omitimos los pronombres. Sin embargo, en inglés no podemos hacer esto. Si queremos decir estos enunciados en inglés, necesariamente debemos usar el pronombre correspondiente a cada uno de ellos. Ejemplos: I am here. It is a beautiful day. I need money. They are my friends. We are fine. Esta es una principal diferencia en cuanto al uso de pronombres tanto en nuestra lengua materna como en inglés. Es algo que tienes que tener muy presente y respetar esa regla. En inglés debes siempre de colocar el sujeto o en este caso el pronombre correspondiente. Muy bien, entonces, ahora que ya sabes la importancia de los pronombres en inglés, ahora debes saber cómo conjugar correctamente el verbo to be con los distintos pronombres. Queda conjugado de la siguiente manera: I am, you are, he is, she is, it
is, we are, you are, they are. Como puedes ver, cuando conjugamos el verbo to be con estos pronombres, se va a convertir en estas tres formas y que debemos respetar con los distintos pronombres. Am, are, is. Si las dices juntas, vas a escuchar amaris, amaris. Solamente recuerda esa palabra o nombre, amaris, y ahí vas a tener las tres formas del verbo to be en presente simple. Ahora, después normalmente lo que va a venir es un complemento, como un tercer elemento. El complemento te va a ayudar a que tú puedas traducir correctamente el verbo to be, ya sea con la traducción ser o estar. En este caso, el contexto te indica cómo traducirlo correctamente. I am happy. You are crazy. He is my dad. She is my mom. It is okay. We are friends. You are ready. They are at home. Este es el orden correcto que tú tienes que seguir cada que vayas a decir algo que lleve el verbo to be. Primero el sujeto o pronombre, después la forma correspondiente del verbo to be con respecto al sujeto y al final un complemento. Todas estas son afirmaciones. Ahora, ¿qué pasa si tú fueras a negar con el verbo to be? Cuando negamos, vamos a identificar estos enunciados porque van a tener esta palabra, no. Si en lo que vas a decir tienes la palabra no, es una negación. Y con el verbo to be va a ser de la siguiente manera. Vas a agregar el not después de la forma del verbo to be, así como te lo estoy indicando aquí. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Y el complemento al final. Como puedes ver, en inglés el not va después del verbo to be. Y ve cómo nosotros en español lo colocamos antes. Ahora, si se tratara de preguntas utilizando el verbo to be, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a seguir la misma regla con los tres elementos. Lo único que va a cambiar es que el verbo to be ya no se va a colocar después de los pronombres, sino antes. Esa es la principal diferencia. En afirmaciones y negaciones, el verbo to be va después de los pronombres. Solamente en preguntas, el verbo to be lo vamos a colocar acá, antes de el pronombre o antes de el sujeto. Eso es lo único que debes aprender el día de hoy. Am I happy? Are you crazy? Is he my dad? Is she my mom? Is it okay? Are we friends? Are you ready? Are they at home? Y también recuerda este pequeño detalle. En español utilizamos un signo de interrogación al inicio y otro que cierra. En inglés solo se pone uno al final. Muy bien, ahora otra cosa que debes de saber con respecto al verbo to be, que es el verbo más importante de este idioma, es que muchas veces se va a contraer. Es decir, en inglés las contracciones son algo muy común. ¿Cómo se contrae el verbo to be? Va a ser muy fácil. Le vas a quitar la vocal, la primer vocal que está en cada una de estas formas, se la vas a quitar y en lugar de esa vocal vas a poner un apóstrofo, así de esta manera. Y la vas a contraer o vas a contraer estas formas con el pronombre y simplemente va a quedar así. Esta es la forma contraída. Va a ser lo más natural y lo más común que escuches cuando un nativo utilice su lengua materna. I'm happy. You're crazy. He's my dad.
She's my mom. It's okay. We're friends. You're ready. They're at home. Esta contracción existe en las afirmaciones, en enunciados afirmativos, y también existe contracción con los enunciados negativos. En ese caso, se va a contraer el verbo to be con la palabra not. Y va a suceder lo mismo. A la palabra not le vas a quitar la O que está aquí en medio y en lugar de la O vas a poner un apóstrofo de esta manera y lo vas a contraer con el verbo to be, lo vas a unir. La única forma que no se va a contraer con el not es la forma am. Estas son las contracciones con los enunciados negativos. Ahora, los vas a pronunciar de la siguiente manera. I am not happy. Yo no soy feliz. You aren't crazy. Tú no estás loco. Con respecto a esta contracción que está con el is, lo que vas a hacer es que en medio de la S y la E vas a pronunciar como, en medio de la S y la N vas a pronunciar como una E. Muy neutral, muy cortita. Isn't. He isn't my dad. She isn't my mom. It isn't okay. We aren't friends. You aren't ready. They aren't at home. Esta es la forma correcta de pronunciar estas contracciones y puede ocurrir de estas dos formas, ya sea que el verbo to be se contrae con el pronombre o que el not se contrae con el verbo to be. Cualquiera de las dos son muy comunes. Muy bien, a continuación quiero que pongas en práctica lo que acabas de aprender en esta clase del curso básico desde cero de nivel bachillerato. Quiero que pongas en cada uno de estos espacios la forma correcta del verbo to be. Recuerda la mnemotecnia Amaris. Ahí tienes las tres formas. Solamente debes de respetar con qué sujeto o con qué pronombre va cada una de estas formas. Pausa el video, anota tus respuestas para que puedas tener retroalimentación de cómo te fue en cada una de ellas. A continuación, te doy las respuestas correctas. Espero hayas hecho este ejercicio. I am a student. She is my friend. We are happy. He is a teacher. You are very kind. The book is on the table. My parents are at home. The cat is on the chair. This is my pencil. The students are in the classroom. He's not at work today. We are excited about the trip. The car is blue. I am ready to go. I am ready to go. The flowers are beautiful. She is my sister. A continuación te voy a dejar estos enunciados y trata de decirlos tú en inglés. Todos y cada uno de ellos llevan la forma del verbo to be. Presta mucha atención y sigue las reglas que acabamos de trabajar. Nuevamente pausa el video para que puedas tener retroalimentación en tiempo real. Anota tus respuestas. Las respuestas correctas son las siguientes. I am a student. She is my friend. We are at home. He is a teacher. They are tired. The dog is happy. You are kind. The house is big. My parents are busy. The girl is at school. This is my car. She is not at work. We are excited.
The flower is red. I am ready. The cats are in the garden. My brother is a doctor. Y bien amigos, esta fue la clase del verbo más importante en inglés. Recuerda regalarme un like, un comentario y compartir. Recomiéndame con tus compañeros que estén aprendiendo inglés desde cero en nivel bachillerato. Nos vemos en la próxima clase.